A esto de los clústeres, pues en todo el mundo yo tengo alguna experiencia, pues porque estoy en una organización de la que he sido presidente 2 años, en la que ahora estoy en la junta directiva, que es de TCI, de Competitiveness Institute, y tenemos contacto con clústeres de todo el mundo, africanos, asiáticos, americanos, y bueno, pues en este momento, como ahí dice, pues de ser una cosa casi críptica o misteriosa hace 10, 15, 20 años, como fue el caso del País Vasco, que los contaré mínimamente, pues ha pasado a ser absolutamente pues corriente principal, ¿no? Mainstream, como la mainstream que por desgracia tuvisteis antes de ayer en algún barranco de por aquí, ¿no? En ese sentido, pues las iniciativas clúster. Los clústeres naturales, pues lógicamente son miles y miles y miles históricamente en todo el mundo, eso es evidente. Los salvajes, ¿no? Los naturales, los orgánicos, como se llaman también. Pero el que alguien quiera hacer algo con los naturales, con los orgánicos, con los salvajes, eso es lo que se ha ido multiplicando terriblemente. ¿Y por qué? Entre otras cosas, pues lo ha dicho Gervasio y lo he comentado yo contigo antes de empezar, ¿no? Pues porque a relativamente poco input, a veces, no siempre, pero a veces puede sacar mucho resultado. Entonces, desde ese punto de vista, es como una apuesta interesante para el sector privado, por lo que luego diremos. Y para el sector público, pues como no, Gervasio, que nos gusta mucho también con apalancar mucho, ¿no? Y con poquito conseguir multiplicar y sacar mucho. No es que lo vayamos a conseguir siempre, hay también mucho fracaso, Ni, como ha dicho Gervasio, esto es ninguna panacea ni ninguna receta mágica, ni muchísimo menos, El esfuerzo es absolutamente necesario siempre, pero apalancamos mucho, o tenemos la capacidad de apalancar mucho. Y en definitiva, dentro de la variedad inmensa de clústeres en el mundo, e incluso en España, en cualquier lado, hay una variedad enorme, lo que sí hay al final es un poco el decir, bueno, donde solo no llego, igual con otros llego. Es una cosa tan sencilla como esa, y teniendo en cuenta que si bien tenemos la competitividad metida en los genes, pues yo creo que también tenemos metido en los genes, en nuestro ADN, como humanidad, la cooperación. Cosa que se demuestra además en muchos estudios científicos de estos de teoría de juegos y tal, ¿no? Como al final la estrategia más inteligente suele ser en parte colaborativa y en parte competitiva, obviamente. Bueno, no me voy a parar aquí. Porter decía una cosa muy importante, que era que cuando todo lo macro lo tienes organizado, pues todavía eso no es condición más que necesaria, pero no suficiente. Ya se ha dicho a la mañana, creo que lo ha dicho Juan, las condiciones locales son importantísimas, pues por razones muy evidentes. En lo local, en lo regional, no solemos jugar los cuartos muchas veces a la hora de competir. Ahí no solemos jugar los cuartos. Es por eso por lo que Canarias, País Vasco, Castilla-La Mancha, tenemos mucho que hacer y mucho que decir, aparte de lo que nos ayude o no Madrid. Porque nos estamos jugando los cuartos de nuestra competitividad en casa, normalmente. Eso es muy importante. La consecución de la competitividad requiere de la mejora de la capacidad microeconómica de la economía, y además hay que darse cuenta también de alguna cosa que dice ahí, que dijo Porter ya hace bastante tiempo. Bueno, Porter y muchos otros, ¿no? Porter tiene la enorme ventaja de haber nacido en Estados Unidos, ¿no? Pero también muchos otros que no tuvieron esa ventaja, nacieron en Italia o nacieron en otros sitios, también lo dijeron clarísimamente, ¿no? Aspectos intangibles, aspectos que se olvidan a veces. Cuando uno estudia economía, lo ve todo muy claro. Hay 3 o 4 cosas, ¡joder, qué bien! Pero claro, la realidad nunca es el manual de economía. La realidad es muchísimo más compleja. En la realidad los economistas ya veis que solemos servir para predecir a toro pasado lo que no fuimos capaces de predecir antes de llegar lo que llega. Y la vida real, en definitiva, es de una gran complejidad. Y es de una gran complejidad porque los factores que intervienen no se pueden modelizar tan fácilmente. Y algunos de ellos son enormemente intangibles y dependiendo del factor humano y dependiendo de muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué son las ganas de ser una región competitiva? ¿Quién puede medir eso? ¿Dónde está eso? Se puede... Y sin embargo sabemos que algo hay, ¿no? ¿Dónde están las ganas de la gente de aprender? ¿Dónde está todo eso? Es que no hay nadie que lo pueda medir, ¿no? Se intenta, pero se intenta malamente, ¿no? ¿Qué es capital relacional? ¿Qué es capital social? ¿Qué es todo eso de lo que estamos hablando aquí?
y que quien lo tenga frente a quien no lo tenga va a tener una enorme ventaja competitiva, aunque no se pueda más que oler, ¿no? Bueno, lo de los qué son los clústeres, bueno, aquí lo sabéis mejor que yo, ¿no? A mí me interesa decir que cuando hay procesos de aglomeración y cuando hay procesos de empezar a hablar entre los aglomerados, por así decirlo, pues pueden empezar a surgir electricidades en el aire, y de eso tenemos que aprovecharnos todos. El sector privado, el sector público, todos. De eso que empieza a pasar cuando, en vez de estar cada uno en nuestra casita, empezamos a abrirnos un poco y a hablar con otros. Y empiezan a pasar cosas. De esas cosas que empiezan a pasar, tiene que aprovecharse el cluster manager, tiene que aprovecharse todo el sector privado y tiene que aprovecharse el gobierno regional y tiene que aprovecharse Madrid y tiene que aprovecharse Bruselas. De todo eso que empezamos a construir juntos. Y por otra parte, en un entorno, no nos olvidemos, no estamos aquí para hacer amigos, aunque también los hacemos como subproducto, pero no estamos aquí para simplemente cooperar, para hacer buenismo o angelismo o ser todos amigos de villancico y de Navidad. No, no, no. Estamos aquí para competir duramente, como siempre, hace falta músculo competitivo, pero ser tan listos o tan astutos o tan inteligentes como para saber destacar espacios de cooperación dentro de la intensa competencia. Esa es la clave. Y a veces cuesta conseguirlo. Normalmente, cuanto más desafío competitivo tiene un entorno, más posible suele ser que la gente se dé cuenta de que o sobrevivimos o morimos. Y cuando la disyuntiva es o sobrevivo o muero, normalmente las cosas pueden ir bien. Normalmente pueden ir bien. Por eso los momentos de crisis como ahora pueden, con todo lo malos que son, y malísimos, pueden también tener un efecto positivo, es decir, y la historia del País Vasco en los 80 es la historia de eso, ¿no? De o caes o sobrevives. Se optó por sobrevivir, no sé si eso se elige o no se elige, yo creo que en cierto modo se elige. Y dices, como no quiero morir, voy a ver si sobrevivo. Me costará, pero... Y se trata de eso, de tener músculo competitivo. Ya se ha dicho repetidamente, entidades naturales, alguien quiere hacer algo con ellas, por tanto alguien pone carne en el asador para que ocurran cosas, y la idea de estas estructuras, pues como estructuras pivote dentro de un sistema, que no son el todo, pero son una parte que vertebra el sistema de innovación y el sistema de competitividad de una región o de un país. Bien. La variedad es prácticamente infinita. Al principio, en la primera esto, yo decía que puede haber 2.500 iniciativas clúster en el mundo en el 2008. Seguro que ya son 5.000 o 7.000 o 10.000. Si solo ya tenéis vosotros que os pidieron 400, fíjate, y solo habéis dicho a 80 o a 100 que sí. Pues fíjate lo que puede ser los cientos y cientos y cientos y seguramente muchísimos miles en el mundo de iniciativas, que muchas fracasarán porque no tendrán la suficiente ni masa crítica ni entusiasmo para avanzar, pero muchas otras triunfarán. Y lo decías antes, Gervasio, entre el 0 y el 100 es muy goloso, pero el 28 o el 15 o el 32 también está muy bien. Entonces, bueno, todos son esfuerzos positivos. O sea, de todos los clústeres canarios que luego van a presentarse, que creo que son 23 al menos, he contado en la hoja de la conferencia, pues no sé si todos saldrán adelante o no, pero desde luego que no va a ser tiempo perdido el tiempo que hayáis pasado en conoceros, en charlar, en las horas que habéis pasado reunidos para ver dónde os aprieta el zapato o dónde está la burning platform, que dicen los sajones, ¿no? La plataforma que quema y en la que estás, que tienes que hacer algo para no quemarte, ¿no? Seguro que no es tiempo, que no ha sido tiempo perdido. Y una cosa importante es, en mi opinión, definir bien la misión, que en el caso vasco pues nos arreglamos con una cosa muy perogrullesca y muy tonta, pero que por tonta que parezca es bastante difícil de conseguir, ¿no? Que es decir, bueno, ¿qué queremos hacer? Pues queremos mejorar, que seáis más competitivos, o queremos las empresas ser más competitivos, pues a través del vector cooperación.
También podemos ser más competitivos a través de muchas otras políticas, y por eso la política de clústeres no es la política, es una de las políticas. Pero queremos, en cooperación, focalizarnos en retos estratégicos inabordables individualmente. Tan sencillo como eso. ¿Eso qué querrá decir luego? Cada cual verá lo que quiere decir. Cada cual verá qué plan estratégico tiene que hacer serio, cada cual verá dónde le aprieta el zapato, si son en nuevos mercados, si es en tecnología, si es en logística, si es en medio ambiente, si es en lo que cada cual vea, si es en formación de su gente, si es en muchas cosas. Cada cual verá. Pero ahí está la... Bueno, nosotros en el País Vasco, muchos lo sabréis, tenemos un enfoque de clústeres prioritarios, que son estos de aquí. Ahora hemos añadido a estos lo que llamamos preclústers, que son estructuras que van a trabajar durante 3 o 4 años como preclústers, con una cierta ayuda, y que tal vez en el futuro, pues dentro de 3, 4, como ha dicho antes Gervasio, esto no es de hoy para mañana. Aquí si se trabaja bien o se trabaja mal no se ve en 6 meses, se suele ver un poco más a largo plazo. Pues hemos creado también las que se unirán probablemente en un futuro relativamente cercano a estos 11. Aquí hay mucha industria vasca. Yo diría que aquí está más del 50% de la industria vasca. En ese sentido es potente la parte clusterizada. Bien, ¿en qué se trabaja? Pues lógicamente en lo que hay que trabajar, ¿no? En lo que hay que trabajar. A veces igual se da, quizá en Canarias vais a dar más prioridad o más peso a la parte de innovación, etcétera. Bien, cada cual debe decidir. Normalmente suele haber problemas de acceso a nuevos mercados y de internacionalización. Normalmente es obvio, suele haber problemas de tecnología y de investigación, pero también suele haber cosas en el interior en cuanto a cómo nos gestionamos y cuánto de buenos somos. Suele haber a veces problemas de logística, suele haber problemas de formación a todos los niveles, porque los directivos canarios o vascos o españoles en general, pues puede que sepan mucho de marketing y de contabilidad y de finanzas, pero puede que no sepan tanto de algunas disciplinas de las que normalmente no se han enseñado en la universidad, de las que yo con mis 50 y tantos años no he aprendido en la universidad y que ahora son también vitales, ¿no? Pues también en eso pueden los clústeres ser una pieza importante. En el tema de la inteligencia competitiva, me estoy yendo de tiempo, en el tema de la eficiencia energética, por ejemplo, cada cual debe verlo, cada cual debe verlo. Bien, esto es un poquitín una pequeña herramienta que en el País Vasco nos ha ayudado a pensar en qué es un proyecto de cooperación, ¿no? ¿De dónde nace, no? Pues nace sobre todo de la idea de sinergia, ¿no? De cuál es mi reto y con otros qué posible fuerza consigo, ¿Qué posible 2 más 2, 5 consigo? Y por eso se empieza sabiendo dónde estoy, por tanto, información estratégica, se empieza analizando el brainstorming de sinergias, se empieza a desbrozar de esas sinergias alocadas, muchas de ellas aparentes pero locas, las que de verdad tienen posibilidades concretas en la realidad, y de ahí se acaba promoviendo un grupo de cooperación, entre unos cuantos, entre otros cuantos, ahí no todo el clúster tiene que estar en todo, sino que parte de los miembros del clúster estarán interesados en tales cosas y otra parte estarán interesados en tales cosas. Y es labor del cluster manager el ir articulando y orquestando todo eso como si fueran pequeños tríos o cuartetos de jazz o a veces orquestas sinfónicas. A veces es para todos, a veces es para unos, a veces es casi, nunca para un solista, porque aquí por definición no estamos hablando de solistas, aquí estamos hablando pues de los 3 tenores para arriba. Bueno, es muy importante el buen facilitador, la involucración de las empresas, cómo no, una cierta visión compartida. Son temas en los que no nos gastamos las administraciones demasiado dinero, ni siquiera Gervasio, o sea, nos gastamos un cierto dinero, pero no es un programa de dinero, sino de ideas. Y en ese sentido es un programa mucho más de mesa y de sillas y de tener unos zumitos encima de la mesa o incluso unas cervezas y charlar mucho, más que de gastar demasiado dinero por nuestra parte, por parte de las administraciones. Bien, esto es cómo lo llevamos en el País Vasco, pero no ahora. Supongo que tendréis esta presentación, o sea que aquí sí decir rapidísimamente
en mi opinión, todas las ventajas que hay para las empresas en cuanto a la clusterización, y para mí hay cuatro grandes bloques, no me voy a parar en ellos, no hay tiempo, pero los sinérgicos, o sea, los del 2 más 2 igual a 4,5 o igual a 5, que ahí los tenéis, los podéis leer luego cuando os entreguen la charla. Los operativos, los puramente operativos, donde se demuestra que esto es para ganar dinero, y bueno, más que para ganar dinero, para sobrevivir y para pervivir. Y hay unas posibilidades, estos son posibilidades, no es un 100% de garantía, ni muchísimo menos, pero sí ocurre cuando todo va bien que pueden pasar cosas de estas operativas. Hay unos beneficios intangibles que no por no poder tocarse son menos importantes. Como por ejemplo lo de tener mayor capacidad de resistencia ante las crisis. Se está más protegido dentro de un clúster cuando la comprensión de la complejidad regional, etcétera. Y hay unos que son pues los de toda la vida, ¿no? Los del lobby de toda la vida, que no cabe duda. Cuando tú eres alguien, pues eres alguien. Y cuando no eres nadie y llamas a la puerta, pues no te abren. Y cuando eres el clúster no sé qué de Canarias, pues seguramente te abren. Solo eso ya. O sea que sinérgicos, operativos, intangibles y de influencia e interlocución. El papel del Cluster Manager como papel vital absolutamente en todo esto, papel vital, no me puedo parar aquí, pero os recomendaría que leyerais luego en su momento esta slide. Yo creo que es un papel absolutamente decisivo de constructor de consenso, de buscador de sinergias, de corredor de décatlon, de alguien de profundo conocedor del entorno. Algunos factores clave, muchísimos de ellos intangibles, de qué va esto y de cuándo puedes tener éxito. Y solo tienes éxito a partir de la honestidad, a partir del foco estratégico, a partir de la comunicación sincera, a partir del largo plazo, obviamente a partir de la famosísima confianza, y a partir de la estrategia. Son cositas, todas parecen muy tontas y muy elementales, y uno puede tener la tentación de decir, joder, vaya, pues claro, por supuesto que sí. Pero claro, detrás de cada por supuesto que sí, pues hay un mundo, ¿no? Hay un mundo de trabajo y de diferencias entre quien lo haga bien y quien lo haga menos bien. Bueno, se ha dicho repetidamente. Para mí el factor humano es básico en esto de los clústeres, entendiendo por factor humano pues todo aquello que toca con lo que es complejo, ¿no? Con lo que no se estudia en un manual de economía o de desarrollo regional, ¿no? Con lo que es verdaderamente complejo, con lo que es el mundo de la mano izquierda que digo yo, ¿no? El mundo del Private-Public Partnership, ¿no? El mundo de la cooperación público-privada, el mundo de la complejidad regional, el mundo de entender cada cual dónde está, cómo debe trabajar con otros que también tienen los mismos o parecidos objetivos, ¿no? El mundo del no estar celoso, ¿no? De estar abierto, no cerrado, todo eso es factor humano, ¿no? Y por último ya, y en 2 minutos, quiero deciros, acabo de venir de Bruselas y de Estocolmo, pues de reuniones con el Grupo Europeo de Política de Clústers y con el observatorio. Deciros que en septiembre Bruselas va a organizar una gran conferencia sobre clústers, en Bruselas precisamente, y sería muy, muy interesante que ya muchas agrupaciones españolas estuviéramos allí, muchísimas, aparte de las comunidades autónomas y Madrid, por supuesto. Y deciros que pues la política europea en este momento se sustancia básicamente pues en estos 4 cubos. Yo tengo la suerte de participar en 2 de ellos, en el European Cluster Policy Group, que es un grupo asesor de nivel alto, no en el sentido de importante, sino en el sentido de más abstracto, más de recomendaciones políticas. Está el European Cluster Observatory, que está iniciando su segunda fase, y que tuvimos reunión antes de ayer precisamente, y va más dirigido a saber cómo es el terreno, qué está pasando en Europa, qué datos, cuántos somos, quiénes somos, cómo somos, en una segunda fase más rica que la primera, que fue relativamente bien intencionada, pero relativamente fracasada. Se está iniciando una segunda fase. Está muy importante, y al hilo con lo que habéis dicho antes aquí en Canarias, que estáis preocupados por la formación de cluster managers,
Bruselas está interesadísima, extremadamente interesada en la Cluster Excellence para Cluster Managers. Por tanto, las habilidades necesarias les está preocupando mucho y, por tanto, ahí habrá posibilidad de conseguir ayudas con seguridad. Y luego está la Cluster Alliance, que es pues a través de los programas ProInno, etcétera, pues la suma de clústeres que se dan de alta en la European Cluster Alliance. Y todo esto tiene esas interrelaciones obvias y evidentes. O sea, yo creo que poco a poco, en el marco, lógicamente, del 7º programa marco de regiones del conocimiento, es decir, poco a poco Bruselas, de unos años en los que yo creo que andaba perdidísima por razones obvias, porque para todos sería muy difícil el decir, bueno, ¿qué hacemos con estas realidades tan diferentes? Estamos ahí con la European Cluster Alliance identificando prácticas en la Unión Europea. La siguiente fase es el desarrollo de incentivos, 2009-2012. Por la parte de los sabios, entre muchísimas comillas, recomendaciones del European Cluster Policy Group, que acabamos el año 2010. Por la parte en el año 2010-2013 están el quinto cubo. Habéis visto que había 4. El quinto cubo son acciones piloto, que están empezando a diseñar. Y por la parte de la derecha tenemos a los Cluster Managers y a la Cluster Excellence, que acabará habiendo probablemente una certificación y un marchamo de gerente clúster o de clúster de algún modo excelente europeo, acabará habiendo casi con seguridad. Y el European Cluster Observatory tratando de proporcionar información ajustada, tratando de decir quiénes somos, cuántos somos, cómo somos, cuánto de bien lo hacemos y qué benchmarking y qué capacidad de benchmarking podemos tener. Y esto es un poco la política europea, que yo creo que cada vez está más ajustada y que en absoluto contradice nada de lo que podamos hacer desde los niveles más locales, regionales, estatales, etcétera. Y, por supuesto, de ahí podemos saltar al mundo, porque nada impide pues que tengamos relaciones con quien sea, con Japón, con América, etcétera, etcétera. Y con algún pequeño retraso, pues muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Muchas gracias. Al Gobierno de Canarias, al Instituto Tecnológico de Canarias, la invitación. Vengo en sustitución de Juan José Beltrán, el director del Instituto de Fomento. Soy Javier Celdrán, director del Departamento de Promoción Sectorial y Emprendedores del Instituto de Fomento, desde donde nos encargamos de coordinar también un grupo de trabajo que ahora presentaré dentro de la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional. Bien, básicamente en mi presentación, como vamos con cierto retraso, no voy a insistir en muchos de los conceptos que ya se han tocado. La verdad es que cuando coincidimos en este tipo de eventos, pues se repiten conceptos y yo creo que es bueno, porque el concepto clúster, aunque no es nuevo y viene de hace años, pues sin embargo sigue sin estar todavía muy claro. Mi presentación, presentaré muy rápidamente el foro ADR, el concepto clúster en las comunidades autónomas, en base a las vivencias que hemos tenido y que hemos conocido dentro de la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional. Y, por último, pues explicaré muy rápidamente también cómo hemos articulado la coordinación de los clústeres en la región de Murcia. Bien, el Foro ADR, o la Asociación Española de ADRs, es una asociación que se constituyó en el 2007 en base a unas reuniones que comenzaron en el 2001, donde diferentes técnicos de agencias de desarrollo regional pues intercambiaban buenas prácticas y que se pensó que sería interesante formalizar como asociación para compartir esas experiencias y trabajar codo con codo en lo que viene a ser el desarrollo, diseño y puesta en marcha de actuaciones de promoción sectorial. Participan 18 miembros, prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas las dos ciudades autónomas, y en ellas están representadas agencias de desarrollo regional u otros organismos que realizan o tienen ese rol de agencia de desarrollo sin serlo. Las ADRs, pues en general tenemos en global un presupuesto de 1.800 millones, movemos 30.000 proyectos de inversión y 20.000 proyectos de innovación, otorgamos incentivos por valor de 1.000 millones que suponen inversiones de 8.000 millones de euros,
Todo esto en datos del año 2008. Pero lo más importante de este trabajo en grupo de las agencias es la constitución de grupos de trabajo. Hemos constituido hasta el momento 8 grupos de trabajo donde los diferentes técnicos y responsables de los departamentos de estos ámbitos en las agencias de desarrollo intercambiamos lo que son las buenas prácticas que en cada comunidad autónoma se van poniendo en marcha. Como veis ahí, pues Canarias lidera uno de los grupos, el de cooperación internacional, y el Info en Murcia el de clúster. El objetivo de este grupo de trabajo, pues fomentar la cooperación interclúster, intercambiar buenas prácticas y estimular la detección y detectar experiencias innovadoras en materia de clúster. Bien, dicho esto, entramos ya en la parte más de la jornada de hoy. El concepto clúster, ya se han visto varias definiciones y vemos ahí que no es nueva. Ya en el 98 Porter lo presentaba. Hemos visto, Juan María Esteban nos presentaba también dos definiciones. Pero seguimos viendo que son definiciones muy genéricas e indeterminadas, porque cuando hablamos de un grupo de empresas interconectadas, geográficamente próximas, etcétera, pues no se define con precisión pues el ámbito geográfico, qué distancia límite, qué número de empresas, qué diferentes agentes deben estar o no deben estar. En definitiva, pues el concepto clúster sigue siendo a día de hoy, y lo vemos en el desarrollo que ha tenido en los sistemas locales, un concepto indeterminado, pero que, sin embargo, tiene un conjunto de características mínimas que vemos que coinciden en todas las comunidades. Lógicamente, una masa crítica suficiente. Tiene que haber suficiente número de empresas para que se genere competencia, para que exista rivalidad y para que sea posible la cooperación. Hemos visto algunas iniciativas clúster en las que veíamos 4, 5, 6 empresas, todas en el mismo sector y todas en la misma parte de la cadena de valor, y lógicamente eso genera pocas posibilidades de cooperación o incluso de rivalidad. Por lo tanto, hay iniciativas clúster que no cumplen estos criterios y, por lo tanto, en punidad no son clúster. Serán iniciativas clúster o querrán serlo, pero necesitarán añadir masa crítica de empresas para que lo sean. Por supuesto, masa crítica de actividad, volumen suficiente de empleo y de negocio para generar esas sinergias y esas colaboraciones, esas cooperaciones entre las empresas. La concentración geográfica es importante. Hablamos de clúster enmarcados dentro de un territorio, de una localidad, más allá de las comunidades autónomas. Vemos que en el norte de España pues existen clústeres que cruzan varias comunidades autónomas, pero sí están geográficamente próximas. Toda la zona de La Rioja pues cruza en ocasiones hacia Navarra, hacia el País Vasco, y allí hay clúster que van más allá de una comunidad autónoma, pero sí tienen una concentración geográfica clara, ¿no? Empresas compitiendo en un mismo mercado. Bueno, tiene que haber algún tipo de coincidencia común de mercado, ya sea de producto, de tecnología, de segmento. La variedad de actores es algo fundamental. No solamente deben haber empresas, pero tampoco no solamente pueden haber organizaciones intermedias, ¿no? Tiene que haber suficiente variedad de empresas, aunque sí que es cierto que como clúster empresariales deben preponderar las empresas. Y, por último, la especialización de la economía local. Esto yo creo que también a veces se pasa de largo y es fundamental. Suena muy bien y en todas las comunidades nos llenamos la boca cuando decimos que tenemos un clúster de biotecnología o un clúster de nanomateriales. Cuando quizá en ese territorio no existen empresas ni de biotecnología ni de nanomateriales, ¿no? Para que un clúster real, un clúster natural exista y funcione, lógicamente tiene que existir suficientes masa crítica de empresas trabajando en esa actividad, y tiene que haber una fortaleza local, o al menos una potencial de fortaleza local. En el caso, por ejemplo, de Murcia, bueno, no tenemos ningún tejido empresarial relacionado con tecnologías sanitarias, pero sin embargo tenemos unas facultades que están en el top 10 de la investigación en tecnología sanitaria, y se está favoreciendo la creación de empresas en ese sector. ¿Eso quiere decir que ahora mismo existe clúster en tecnologías sanitarias en la región de Murcia? Pues no, desde luego no. Hay potencialidad de clúster y habrá que trabajar porque a largo plazo, exista. Y eso lo digo porque nos damos cuenta de que en muchas comunidades autónomas pues aparecen clúster en los que no destaca esa comunidad autónoma y
a veces pues es un propio error de las administraciones regionales o locales en un intento de pues posicionarnos en algo en lo que realmente no destacamos, ¿no? Bien, el tipo de iniciativas clúster, pues lógicamente existen muchos enfoques de visión de clúster, ¿no? Y esto lo hemos visto analizando el inventario de clúster de las comunidades autónomas, desde los que tienen una visión más macro, más amplia, más de cadena de valor, que como clúster metalmecánicos o de agroalimentación, pasando a otros de actividad, logística, ingeniería, clústeres basados en tecnología, como comentaba antes, de tecnología electrónica, nanomateriales, fotónica. Y últimamente, en los últimos años, sí que hemos visto el desarrollo de clúster vinculados a mercados o productos más a nivel micro, pues clúster relacionados con productos específicos como clúster del vino, del calzado, del mueble, del jamón, del aceite, o incluso clúster de nicho. Dentro de ese producto o dentro de una cadena de valor, un clúster vinculado con la comida gourmet o con la lencería dentro del textil o con la animación 3D dentro del desarrollo TIC o con el aloe vera dentro de los productos naturales o TIC Salud dentro del ámbito TIC. Estamos encontrando gran variedad de enfoques de clúster que incluso se entremezclan dentro de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que tienen clúster de cadena de valor junto con clúster de nicho y otras comunidades pues que se centran en una estrategia de desarrollo de clúster de nicho, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, pues en los últimos años el enfoque, el último año y medio, pues está siendo más ir hacia clúster de nicho. Están desarrollando mucho esta visión de nichos donde quizá hay menos empresas, pero existe una potencialidad importante sectorial dentro de esa región. Bueno, esto se repite una transparencia anterior de Juan Manuel. ¿En qué campos de actividad? Pues bueno, es muy diferente en cada clúster, ¿no? Y para eso efectivamente se hace el plan estratégico del clúster, para definir en qué quieren las empresas trabajar y cooperar, ¿no? Se coopera en muchos ámbitos. Encontramos clústeres que están muy focalizados hacia la internacionalización, otros clústeres mucho más maduros y con más años de funcionamiento que ya se centran en la cooperación en innovación, desarrollo de producto, algo mucho más complejo. Otros que básicamente se unen para solucionar problemas medioambientales o legislativos y se unen y, bueno, realmente los proyectos que salen exclusivamente vienen vienen relacionados con cómo pues montar una depuradora en grupo o cómo de alguna forma pues unirse para hacer presión o hacer lobby para desarrollar una determinada legislación. En definitiva, bueno, el enfoque en qué campos de actividad debe trabajar un clúster pues dependerá efectivamente de lo que demanden las empresas que participan en ese clúster y los ámbitos en los que realmente estén dispuestos a colaborar. ¿Quién asume el protagonismo y empuje principal del clúster? Bueno, esto también es importante. Además, hay clústeres que tienen una gran preponderancia o en las que asume un gran protagonismo la administración pública y el empuje es muy de la administración pública, hasta aquellos que básicamente el empuje es de empresarios y yo diría que incluso de un único empresario, que funciona como pool o como push de ese clúster, ¿no? ¿Cuál es el modelo que mejor funciona? Pues desde luego en la experiencia que tenemos en la gestión de los clústeres estamos viendo que aquellos en los que realmente las riendas de la gestión del clúster lo asume el empresario, lo asume la parte empresarial, funcionan mucho mejor, porque realmente el que debe superar la barrera de la cooperación es el empresario, ¿no? Los demás deben funcionar como apoyos para fomentar esa cooperación, facilitadores para que esa cooperación llegue a buen puerto, pero aquellos que tienen que cooperar en sí son los empresarios, ¿no? Vemos muchos clústeres también muy empujados por asociaciones empresariales sectoriales que asumen ese doble gorro de ser asociación y, por otro lado, fomentar la cooperación. Con mayor o menor velocidad funcionan algunas bien. En la experiencia, por ejemplo, de nuestra comunidad autónoma de Murcia, pues aquellos que están liderados por asociaciones empresariales no terminan de funcionar bien porque es complicado cambiar el rol y no utilizar la finalidad del clúster o de la iniciativa clúster para finalidades que no tienen nada que ver con la iniciativa clúster, que son más función de la propia asociación, ¿no? Hay que diferenciar que un clúster o que la asociación empresarial es una cosa, la patronal es una cosa y una iniciativa clúster relacionada con ese sector de actividad es otra cosa y esa línea tiene que estar muy bien marcada. Bueno, en definitiva, el modelo que hemos identificado es este que veis aquí, ¿no? Donde hay un grupo de empresas, sobre todo microempresas, empresas pequeñas, entidades de investigación, que van entrando y que
van saliendo también, porque un clúster es algo dinámico, algo vivo y algo que no se firma con sangre y yo estoy en un clúster y ya nunca más voy a salir de aquí, ¿no? Bueno, hay empresas que reenfocan su actividad, salen del clúster o en un momento dado pues se interesan por un proyecto de cooperación desarrollado por el clúster y se incorporan en un momento donde ya está lanzada la estrategia del clúster. El objetivo final, lógicamente, es que de ese embudo pues salgan cuantos más proyectos de cooperación mejor. Como veis ahí abajo, pues los ámbitos de actuación, lógicamente, debe ir de lo más, normalmente suele ir de lo público a lo privado, es decir, suele ser la administración la que empuja, pero al final los proyectos de cooperación son de empresas y eso que sale al final del embudo, pues tienen que ser proyectos de cooperación entre empresas, ¿no? Por otro lado, pues lógicamente, en el modelo de desarrollo de un clúster, pues en las fases iniciales se tiene que ir a una fase de atracción y habitualmente los clústeres incipientes pues trabajan mucho en sensibilizar, en atraer a las empresas, en crear la confianza para que puedan abrirse a la cooperación y el fin último, en los clústeres más desarrollados, en clústeres que tienen modelos más desarrollados, el fin último es crear negocio, porque al final un empresario va a entrar en una iniciativa clúster si el objetivo final para él es tener un beneficio o por lo menos sobrevivir, ¿no? Bien, ¿cómo estamos desarrollando esto en nuestra región, en la región de Murcia? Bueno, en nuestro caso partimos de una planificación estratégica de la región que tiene diferentes planes y en particular el Plan Industrial de la región de Murcia establece una estrategia que incorpora medidas que van del corto plazo al largo plazo. En el corto plazo trabajamos en medidas de impulso empresarial y en esas medidas de impulso empresarial, como ahora diré, pues trabajamos mucho en la parte de sensibilizar, identificar sistemas productivos locales con fortalezas clúster y poner en marcha esas iniciativas. En el medio plazo tenemos definido una estrategia de cooperación que a lo que nos llevará es a crear ese entorno, ese marco de trabajo en el que las empresas vean con más facilidad o vean, por lo menos primen los beneficios de la cooperación frente a las dificultades. Y en el largo plazo el objetivo es que nuestra red de clúster asuma un papel protagonista y fundamental para el desarrollo de nuestro tejido empresarial. En el corto plazo, pues hemos estado trabajando en los últimos 2 años en la definición, en consenso con diferentes asociaciones empresariales, de diferentes medidas de impulso en los ámbitos de I+D, de formación, de cooperación, de medio ambiente, de internacionalización y especialmente hemos definido medidas del ámbito de la cooperación, entre las que han salido 2 muy relacionadas con los clúster. Una de ellas es la puesta en marcha de iniciativas clúster naturales, identificando aquellos sistemas productivos locales con fortaleza, aquellos clústeres naturales que existen en nuestra región. Y, por otro lado, una medida que estamos terminando de ejecutar en estos meses es el desarrollo de un mapeo de clúster, una identificación de clúster y sistemas productivos locales con potencialidad de clúster a medio plazo. Para eso, lógicamente, pues hemos trabajado muy de la mano de grupos de investigación para identificar a futuro cuáles van a ser los sectores en los que la región puede tener fortaleza y a presente, pues con asociaciones empresariales para ver dentro de sus sistemas productivos o de sus sectores de su sector de actividad aquellos nichos en los que o aquellos subsectores en los que van a sobrevivir en un futuro en el que la globalización está haciendo que caigan algunos sectores de actividad y se generen oportunidades en otros. En el medio plazo estamos poniendo en marcha para este año ya una estrategia de fomento de la cooperación que dará frutos a medio plazo, como digo, y que básicamente trabaja 4 ejes. Uno es la vertebración. Bueno, el objetivo fundamental es fomentar la cultura de la cooperación. Es complicado cooperar. Antes se decía, presentando proyectos de cooperación, ¿a qué empresarios, viéndolo todo, poniendo todo en bonito, se apuntan? Pues no tantos. Es complicado convencer a un empresario para que coopere, porque a veces ve más las dificultades que las ventajas y no quiere asumir el riesgo de un proyecto de cooperación que falle. Pues ahí hay que trabajar mucho en la parte de sensibilización. Y para eso pues vamos a utilizar a las iniciativas clúster que ya tenemos puestas en marcha y a lo que hemos llamado antenas de cooperación. Todos aquellos agentes intermedios a los que atienden a empresarios que pueden llegar en un momento dado con un proyecto
que no puedan abordar por dimensión y cuya solución pueda ser enfocarlo como un proyecto de cooperación. Por otro lado, trabajamos en una línea de vertebración, lógicamente poner en marcha estos clúster, estas iniciativas clúster y consolidarlas en el territorio y formar una red de agentes de cooperación muy en paralelo con la red de agentes de innovación, pero con el foco puesto en la creación o la identificación de potenciales proyectos de cooperación en los diferentes sectores que tenemos identificados como estratégicos. Un tercer eje va relacionado con la asistencia técnica. Hemos puesto en marcha programas de ayudas específicos para apoyar pues, el desarrollo de proyectos de cooperación, pero sobre todo, pues quizá lo más interesante de la línea de asistencia técnica es el servicio que ofrecemos desde la agencia para realizar estudios de identificación de mapas de cooperación, lo que hemos llamado mapas de cooperación. Ámbitos en los que un sector empresarial puede cooperar y para los que hacen falta la intervención o el impulso de la Administración. Y, en la parte de ayudas económicas, pues algunas complementarias a las que la DG PYME tiene en marcha y otras actuaciones relacionadas con la captación de fondos europeos para el desarrollo de proyectos de cooperación dentro de los clústeres. Actualmente en la región tenemos 7 iniciativas clúster, algunas de ellas ya registradas en el registro de AI del Ministerio. Son estas que veis ahí: Agrofood, un clúster de agroalimentación; TIC Biomed, un clúster de TIC relacionado con la salud, con el desarrollos específicos para la salud; un clúster de mueble y hábitat; un clúster específico de logística; otro de piedra y mármol; NIM, que es un clúster naval y del mar; y Meta, que es un clúster de maquinaria. Es un clúster que está muy relacionado con el de agroalimentación, porque es un clúster de maquinaria, equipamiento y tecnología agroalimentaria, muy relacionada con el desarrollo de tecnologías para el uso eficiente del agua, algo en lo que, pues por razones obvias, en Murcia se ha desarrollado un ecosistema y una aglomeración de empresas con potencialidad y con fortaleza en el territorio. ¿Qué estamos haciendo con estos clústeres? Bueno, lo primero ha sido organizarlos y coordinarlos. Entendemos que los cluster manager, tenemos uno en cada uno de estos clústeres, pues tienen un papel muy complejo, muy complicado, y además se les asume un rol pues que a veces es para ellos muy complicado de cumplir. Tienen que fomentar la cooperación, tienen que identificar proyectos de cooperación, tienen que embarcar a empresarios casi que son superhombres o supermujeres, que tienen un rol muy complejo. Y tenemos que ayudarles. Y la forma de ayudarles es, ponerlos en contacto entre ellos, que compartan buenas prácticas, ayudarles a la formación. También tenemos un programa formativo específico para ellos. Ayudarles a dinamizar sus clústeres a través de las redes de centros tecnológicos y o la red de organismos intermedios en los que la Administración tiene poder de influencia. Y dotarles de metodologías para la elaboración, como he dicho antes, de mapas de cooperación. Ayudarles a que para ellos sea más sencillo saber en qué proyectos de cooperación tienen que cargar más las tintas, ¿no? Porque en un plan estratégico, los planes estratégicos lo aguantan todo y al final se incorporan muchísimos proyectos, muchísimas líneas y la realidad es que el que tira del carro es el cluster manager, acompañado de su junta directiva, de sus empresarios, pero el que está al pie del cañón y el que está en el día a día suelen ser una única persona, el cluster manager, o 2 o 3 personas. Normalmente estamos detectando eso, que los grupos gestores de los clústeres suelen ser máximo 2 o 3 personas. En algunos otros clústeres pues llegan a ser más, pero lo habitual es que sea 1 o 2 personas, ¿no? A los que se les exige mucho. Estratégicos a la interlocución con las empresas tractores de su clúster, identifica proyectos de cooperación y a continuación, pues a lazo casi, hay que cazar a las empresas que se incorporen en esos proyectos. Y la otra vía es la recepción pasiva, y para esto pues estamos homologando a lo que hemos denominado antenas del sistema de cooperación. Estas antenas son asociaciones empresariales, patronales, asociaciones de jóvenes empresarios, todos aquellos organismos intermedios que tienen una ventanilla de atención al empresario y que son capaces de, en un momento dado, identificar
proyectos de cooperación, potenciales proyectos de cooperación o necesidades de un empresario que se pueden solucionar vía un proyecto de cooperación. A estas antenas las estamos formando y dotando de un sistema informático online para que nos puedan lanzar unas alertas de potenciales proyectos de cooperación que pasan a los nodos del sistema de cooperación. Los nodos son las iniciativas clúster, en este momento estos 7 clústeres que tenemos en marcha, junto con el propio Instituto de Fomento, y ahí es donde nos encargamos de, con más profundidad, analizar ese potencial proyecto de cooperación y buscar las fuentes de financiación del proyecto, buscar empresas complementarias a estos proyectos o a estas primeras empresas que pueden estar interesadas en cooperar y, en definitiva, llevar al proyecto a buen puerto. Bueno, esto es un poco lo que quería comentar. Yo creo que, en resumen, es que el modelo de clúster todavía no está definido por completo, se evoluciona continuamente, que el papel que se le da al cluster manager es un papel complicado y que desde las administraciones tenemos que darle todo el soporte posible a esta persona, que es fundamental para que estos clústeres se desarrollen. Y que, por último, bueno, pues que las ayudas pues vienen bien, pero quizá más que las ayudas lo que hay que conseguir es que nuestros empresarios crean realmente en que la cooperación es una vía de salida. Yo creo que cada día a día, y la crisis también está ayudando a esto, el empresario está más convencido de que o cooperamos, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo por lanzar este mensaje. Un clúster no tiene sentido si los empresarios no están dispuestos a cooperar. Muchas gracias. Esto va... Se la he mandado incorrectamente. A ver si lo consigo. Bueno, soy un bicho raro porque soy empresario. Entonces me parece que de la primera parte del panel eso es un bicho raro. Tenemos que existir, lo siento. Sé que estamos ligeramente criminalizados y sobre todo últimamente, pero en esto de los clústeres al final aparece allí palabra empresario y algunos pues nos hemos metido en esta historia. ¿Qué vengo a presentar hoy? Hoy vengo a presentar una... Y además ella lo hace solo. Hoy os vengo a presentar la Federación Nacional de Asociaciones Empresariales Innovadoras y Clúster. Nosotros lo que en un momento determinado nos dimos cuenta, y además os voy a comentar, en Don Benito vino Borja del País Vasco, estuvo allí contándonos, y en aquel momento nos dimos cuenta de que hay personas que saben mucho más que nosotros de esto, de una parte, que otros tienen una vivencia más parecida a la mía, porque a lo mejor la realidad del País Vasco con un clúster, con una empresa tractora muy grande, no se parece a la realidad que tengo en Canarias, donde las empresas facturan entre 1 y 3 millones de euros y no hay un tractor. En otros sitios, un clúster que nació de manera natural y en otro ha llegado el gobierno, ha dicho esto, señores, es importante, doy dinero y todo el mundo se ha apuntado a los clústeres, nacen de asociaciones empresariales, nacen de algún loco, Tenemos millones, bueno, no millones, ¿no?, pero decenas de tipologías distintas de clúster ahora mismo por todo el territorio nacional, ¿no? Y entonces, joder, esto va... Ya. Bueno, empezamos. Entonces se nos ocurrió que sería bueno, existía la red europea, pero no había nada nacional, y dijimos, oye, ¿y si tiene sentido? Y cuando tú lanzas estas cosas, pues te encuentras con 5 o 6 locos en el territorio que lo ven y lo lanzamos, ¿no? Entonces, os he contado cómo nació. Y ahora, muy brevemente, en menos 25 minutos os cuento. ¿Qué es? Bueno, pues es una Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales o Federación Española, como lo queráis llamar, ¿no? Lo que buscamos es agrupar a las AEI y a los clústeres. Bueno, y ahí entendemos que entrarán las federaciones sectoriales, como puedan ser los clústeres audiovisuales, o las asturianas, o la Federación Murciana, la extremeña o la que sea, ¿no? Lo voy a conseguir, ¿eh? ¿Quién puede ser socio? Pues socios, las AEI del Ministerio, pero también los clústeres, porque al final el tema de estar en el catálogo o no estar, yo os aseguro que conozco muchas AEI, en mi opinión, flojillas, y conozco algunos clústeres que dan 1000 vueltas a la AEI nuestra, por ejemplo. O sea, quiere decir que creemos que hay mucho más allá de solo los AEI, por tanto lo abríamos a que los clústeres también pudieran estar. Y hemos puesto otro tipo de entidades, porque anoche en la cena con Javier y tal, nosotros somos de sumar. Entonces dice, oye, ¿y los ADR pueden estar? Pues yo no lo sé. O sea, ponemos otro tipo de entidades que estén buscando la cooperación y también
esperando que si en el 2014 el Ministerio decide que las agrupaciones empresariales innovadoras se llamen asociaciones de innovación empresariales, pues no tengamos problemas estatutarios, que los que tenéis experiencias asociativas después se nos vuelve la burocracia casi más importante que los propios fines, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿por qué nace? Bueno, pues lo he comentado, una gran cantidad de clústeres, lo hemos dicho, en el País Vasco llevan 25 años, en Extremadura llevan 7 años, pero en los 3 últimos han nacido como 3 veces más de los que había antes. Se están creando muchas, la Unión Europea, el Gobierno de España, ahí siempre digo que los fondos que no siempre son suficientes, etcétera. Cada vez hay más atención, esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Cada comunidad autónoma crea sus herramientas, cada uno lo está haciendo como cree que mejor se adapta a su territorio, a su realidad. Sin embargo, hay poca interconexión entre los clústeres de distintos territorios y vimos que podemos aprender muchos unos de otros, ¿no? O que el que venga un empresario de un sitio a otro y cuente su experiencia, pues como se dice vulgarmente, el culito veo, culito quiero, funciona bastante bien. Y ahí nos metimos, ¿vale? Compartir inquietudes, etcétera. Los objetivos estatutarios, bueno, promover la cooperación, servir de referente, interlocutor, coordinar actividades, cualquier otra acción que redunde, pero esto es la parte estatutaria. En la práctica, facilitar contactos entre los socios y sus empresas. Nosotros, como además viene promovido de empresas, pues somos unos convencidos, ¿no?, de la cooperación. Buscamos que nuestras empresas innoven y hagan negocio donde estén. A mí me ha encantado lo que has dicho de no estamos aquí para ganar dinero, sino para sobrevivir. Y en ese momento, el otro día tuvimos la comida de Navidad, como innovamos, la hacemos en enero, porque en Navidad es imposible hacer más comida. Entonces, nosotros, el Clúster de Conocimiento de Extremadura, hace la comida de Navidad el 15 de enero aproximadamente. Y nos juntamos los 10 miembros, de los cuales hay 9 empresarios y un representante de la universidad. O sea, 9-1, somos 115, hay como 7 entre fundaciones, organismos, tal, casi todos empresarios, ¿no? Y me di cuenta que no había desaparecido ninguna de las empresas de la Junta Directiva del Clúster de Conocimiento. Y no lo sé si tendrá algo que ver o no, pero lo que es cierto es que hemos sobrevivido, ¿no? Y hay alguno que incluso está ganando más. Promover los medios para estar en contacto, comunicar la importancia de nuestras entidades para el desarrollo, comparar legislaciones. Ahí volvemos a lo mismo, estamos para sumar. Entonces, Murcia está haciendo ahora mismo un trabajo con el tema de los ADR que nosotros robaremos, pediremos, ayudaremos, pero no nos vamos a dedicar a hacer lo que están haciendo otros. Ellos y REDAI, que es un proyecto que el Ministerio está promovido por los asturianos y el Ministerio están haciendo una base de datos de clúster y AEI, pues se la pediremos y le diremos, oye, a lo mejor nosotros la podemos mantener si el proyecto vuestro se ha acabado, pero lo que estamos intentando es que entre todos, cada uno en su área, nosotros desde el empresarial, vosotros de los ADR, el Ministerio desde el suyo, las AEI, etcétera, pues podamos aprovechar todo lo que se hace, ¿no? Y comunicar la importancia de nuestras entidades para el desarrollo económico, porque parece que los clústeres somos una panda de frikis que no aportamos, ¿no? Cuando dicen que en los clústeres del País Vasco el 50% de la industria del País Vasco está integrada, creo que ese concepto quizás seamos capaces de cambiarlo, ¿no? Situación actual. Bueno, pues actualmente la hemos constituido el primer grupo, ¿cómo lo llamamos? Entusiastas, locos o como queráis. Y bueno, son 5. Pues está Biomecánica Audiovisual de Galicia, Asturias, nosotros de Extremadura y TAIC de Aragón, ¿no? La participación, hemos participado en el encuentro de los presidentes del clúster alemanes, invitados en Asturias, la participación en la presentación de Innometalia. O sea, la gente nos va invitando a que contemos nuestras experiencias y que hablemos de empresario a empresario, y eso es lo que estamos intentando hacer. Participación en la reunión de REDAI de final de año con 44 AEI, y como veis, pues no sustituye a REDAI. REDAI es un proyecto que termina el 31 de marzo y que ya estamos hablando para utilizar todo lo que salga de ahí para sumarlo a la federación, ¿no? Y ya tenemos contratada a una primera persona que al final es evidente que por mucho ímpetu que yo tenga y por mucho que me guste, yo tengo una empresa que tiene que pagar las nóminas a final de mes y evidentemente pues necesitamos a alguien que pueda dedicarse a esto de manera profesional, ¿no? Y más, pues envío de la presentación de la federación en distintos foros, como os he comentado, la puesta en marcha del primer evento de encuentro, que en principio estamos hablando de después del verano, ya tenemos el del ADR y tal, pues hacer uno que pudiera ser de clúster, bueno, pues en Extremadura inicialmente, y el futuro. Nosotros utilizamos el lema: al que se mueve hay que premiarlo. Tendemos a matar al que se mueve. Es que estás en todos sitios, sí.
pues hay que matarlo, ¿no? Entonces, esto apoyamos iniciativas que presenten los socios. Nos dicen, ¿tenéis plan estratégico? No, porque acabamos de nacer. ¿Lo vamos a hacer? Por supuesto, porque creemos que es una herramienta. Pero estamos aquí para premiar al que se mueve. Entonces, si resulta que la línea en que los empresarios están buscando que la federación es para... Nosotros hemos hecho un viaje, el clúster de conocimiento a Panamá, y resulta que ha venido un empresario asturiano porque era el único que tenía interés, pues a lo mejor eso es una vía de colaboración que podamos buscar. Cuando decíamos que forzamos en la comunidad autónoma a crear el clúster, nosotros, ridiculizando un poco, con perdón, la creación de millones de clústeres, decimos que en Extremadura vamos a crear el clúster del naval. Claro, allí estamos... Y entonces el otro día se levanta un señor y dice, os lo prometo, se levanta y dice, estoy pensando que como Extremadura con los pantanos es la comunidad autónoma con mayor costa interior, podíamos crear un clúster del naval. Digo, joder, tío, ya no puedo utilizar ningún ejemplo. O sea, hasta en Extremadura vamos a tener un clúster naval, ¿no? Bueno, bromas aparte, lo que quiero decir es que no sabemos muy bien dónde estaremos dentro de 2 o 3 años o dónde estaremos dentro de 1 año o no. Lo que sí sabemos es que podemos permitir que clústeres que estén naciendo ahorrarles mucho tiempo, muchos disgustos. Coincido con muchas de las cosas que hemos dicho. Ayer en la cena volvíamos a hablar de qué pasa con las asociaciones empresariales y os aseguro que hay de todo. Entonces, si alguien quiere ahorrar ese tiempo y alguien quiere participar en crear esa información que podamos compartir, pues creemos que esto es una buena herramienta, ¿no? Acciones estamos llevando muchas, estamos promoviendo con la EOI la creación de un máster de cooperación, de forma de manera que esa inquietud que está en cooperación, que tiene que ser un gerente de un clúster o un cluster manager o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces estamos intentando ver qué huecos hay que la gente necesite, en ningún caso meternos en lo que yo hay, ¿no? Y en definitiva, pues vamos a ser nosotros los que vayamos a decidirlo, ¿no? Ahí tenéis un correíto, un par de correitos, el web pues se está creando y todo ese tipo de cosas y bueno, pues Facebook, LinkedIn y Twitter, pues si nos buscáis ahí estamos y también queremos que pueda ser una vía de colaboración. Y bueno, me ha retrasado 10 minutos, pero creo que ha dado tiempo a contarlo todo. Muchas gracias.